Hola, bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristus Moversa. Junto a médicos y especialistas buscamos brindarte la mejor información para el cuidado de tu salud. Yo soy Fernanda Cabrera y el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en nuestra lista de deseos desde que empezamos a grabar el podcast, y este es la salud mental. Para hablar de este tema, invitamos al doctor Omar Caguas, médico psiquiatra, director de la clínica Punto de Partida Monterrey y profesor del Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, Fernanda. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo este tema. No, al contrario, la verdad, antes de entrar a grabar le comentábamos que estamos muy emocionados porque es un tema que ya lo teníamos ahí en la lista y decíamos, hay que hablar de este tema, pero o no estaba el especialista o todavía no estábamos listos nosotros, entonces creo que hoy va a ser el día, entonces estamos emocionados por esto. Todo llega en su momento, aquí estamos ya y pues para servirles a ti y al auditorio. Perfecto. Bueno, pues para empezar, normalmente en los episodios compartimos un poco de tratamientos, estudios de diagnóstico, etcétera, pero creo que hoy el objetivo es lograr que la comunidad cambie un poco estas creencias que tienen acerca del cuidado de su salud mental. Creo que si después de que salga este episodio y que alguien lo escuche, se sale con preguntas o termina con preguntas, pues realmente estamos logrando el objetivo, ¿no? Que es cuestionarnos el por qué es tan importante la salud mental o por qué se escucha tanto ahora como que está de moda, que lo veo en cualquier red social. Entonces, pues me gustaría empezar por ahí, Doc, y si nos pudieras platicar qué es la salud mental, ¿no? Y por qué ha tomado tanta importancia en los últimos años. Gracias. Mira, para definir salud mental, simplemente tenemos que definir qué es salud, porque salud es el máximo grado de bienestar físico, emocional y social que un individuo puede alcanzar. Entonces, realmente no existe salud si no hay salud mental, si no hay salud emocional, si no hay paz, si no hay tranquilidad. Y lo que sí es que la salud mental tiene varios puntos que deben de considerarse. Una persona debe estar consciente de sus habilidades y limitaciones, eso es parte de la salud mental. Debe conocer su potencial y ser capaz de explotarlo. Debe tener cierta capacidad productiva, capacidad para disfrutar de la vida y aportarle algo a su entorno comunitario. Entonces, esos 4 elementos son muy importantes para la salud mental. Okay. Y es muy importante porque siempre ha habido un estigma. Comentaba antes de entrar al cuadro que México, desgraciadamente, ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en países con estigma hacia la salud mental. Es decir, la persona que tiene depresión, ansiedad, que son enfermedades bastante comunes, ahorita hablaremos de cifras, ya no digamos situaciones graves como la esquizofrenia o el trastorno afectivo bipolar o otros, sino situaciones muy comunes. Todo el mundo conocemos a alguien con depresión y ansiedad, aunque no sepamos, porque quizá no nos lo ha dicho, por miedo, por pena, por vergüenza. Entonces es sujeto a discriminación, como por ejemplo, pues si alguien dice soy diabético, pues genera cierta empatía y te va a decir, bueno, pues cuídate, etc. Pero también te catalogan un poquito, ¿no? Porque ya te empiezan a meter en ese cajón de él tiene o ella tiene una enfermedad, ¿no? Sí, porque tenemos la mala costumbre de decir tal persona es diabético, tal persona es hipertenso, tal persona es depresivo, en lugar de decir tal persona es ansioso. Uy, ese es como muy sonado últimamente. Cuando lo correcto es decir es una persona con depresión, es una persona con diabetes. O sea, no etiquetar a la persona por la enfermedad, sino es una persona que sufre de una enfermedad. Las enfermedades mentales son enfermedades biológicas, son enfermedades orgánicas. Eso porque, fíjate, cuando yo estudié psiquiatría ya hace algunos años, 33 años, se decía que había enfermedades mentales y orgánicas. Ok, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Pues ninguna. Es que el problema es que decían que orgánico se refería a una alteración de los órganos. Entonces, si tienes una enfermedad cardiovascular, pues te está fallando el corazón o alguna parte del sistema cardiovascular. Si tienes una enfermedad gastrointestinal, pues era el órgano, ¿no? La gente podíamos atribuirlo a un órgano. Incluso la diabetes, bueno, el páncreas está fallando. Pero lo que nos cuesta trabajo entender, las enfermedades emocionales, los trastornos mentales, vienen de alteraciones en el cerebro. Y el cerebro es el segundo órgano más grande del organismo, solo detrás de la piel. Y por mucho el órgano más complejo. Totalmente. Entonces, es una enfermedad de un órgano, es una enfermedad orgánica. Ahora, ¿por qué nos preocupa? Porque no lo entendemos. Si tú dices, bueno, ¿cómo se ha manifestado una enfermedad del estómago? Bueno, pues con acidez, con reflujo, con diarrea. Muy evidentes, a lo mejor síntomas muy evidentes. Lo que tendríamos que entender es
¿cuál es la función de nuestro cerebro? Nuestro cerebro maneja conductas, juicio, emociones. Entonces, por ahí nos vamos a enfermar. Movimientos. Entonces, en el área neurológica, la epilepsia, un trastorno del movimiento con convulsiones, es una enfermedad orgánica. Pero lo mismo pasa con la depresión. Hay una enfermedad del estado de ánimo. Pero es una enfermedad tan global, porque no solo las personas con depresión, no solo están tristes, tienen incapacidad para disfrutar de las cosas, no se concentran en lo que están haciendo, tienen lentitud psicomotriz, tienen una culpa excesiva. Entonces, es muy global la enfermedad, pero viene de alteraciones en una buena parte en la química cerebral, pero además en la cuestión genética y en la interacción con el medio ambiente. Ok, y o sea, a lo mejor por eso es que hay tanto como estigma hacia cuando alguien menciona que tiene algún problema de salud mental, porque es algo que no, a lo mejor no lo ves físicamente o no tienes esta parte de tangible, por así decirlo, ¿no? Exacto, al no ser tangible y además al tener componentes diversos, lo hace más difícil de entender. Y mucho de la culpa es de nosotros, los profesionales de la salud mental, que a lo mejor hemos estado muy escondidos en nuestra área, ¿no? Y no salimos lo suficiente a difundir esto hacia el público en general. Afortunadamente ya hay unos grupos trabajando en esto, pero sí nos falta mucha difusión. No, sí, es una creencia, bueno, a lo mejor todavía en mi generación, que todavía cuesta trabajo, ¿no? Y te estoy hablando de a lo mejor personas entre los 28 y 32 años, que todavía es como, ya lo medio hablas con tus amigos acerca de la terapia y la importancia de estar bien mentalmente, pero sigue siendo, ay, ¿a poco fulanita ya escuchaste que va al psicólogo? Sí. Y escucha, o sea, sigue siendo un tema que de hecho por ahí estaba buscando también ciertos mitos que a lo largo de mi vida incluso he estado escuchando, que va muy de la mano con lo que tú mencionabas ahorita. Por ejemplo, había uno que decía, la salud mental es solo para personas con trastornos mentales graves. Para empezar, ¿qué es un trastorno? O sea, yo creo que ni siquiera sabemos definir qué es esa palabra para realmente decir, no, es que si tú no tienes esto, no, o sea, no te tienes que atender. Ahí es muy buen punto, porque ahí quiero hacer una precisión. Como las enfermedades mentales tienen mucho que ver con conductas y emociones, es muy difícil establecer cuál es el rango de una emoción humana normal o natural o esperable y cuándo es patológica. Voy a seguir con la depresión. La tristeza es la emoción humana normal ante una pérdida. Si nosotros perdemos un ser querido, un trabajo, una ilusión, ¿sí? No me hizo caso la chica que quería, el chavo que me gustaba. Sí, o sea, no me eligieron en el trabajo. Sí, no me eligieron en el trabajo, no se me hizo la ilusión de la entrevista para tal grupo, etcétera, ¿sí? Si yo pierdo algo voy a estar triste, pero socialmente se espera que esta tristeza tenga una cierta duración y no un alto grado de discapacidad funcional. O sea, la persona debería poder seguir yendo a su escuela, a su trabajo, a convivir con sus amigos, aunque ande un poco agüitado, ¿no? ¿Sí? Perdió mi equipo favorito el clásico, lo que sea, lo que tú quieras, ¿no? Sí. Todo eso nos puede poner tristes. Sin Yolanda, ¿no? El que Sí. dicen, pues órale, ni modo, O sea, llórale sí. y a lo que sigue. Y la ansiedad es la emoción humana normal ante lo incierto, desconocido. Si te dicen, oye, pues fíjese, señor Gaguas, que le encontramos una bolita ahí en el pecho. Pues, oye, ¿qué será esa bolita? Y yo tuve un familiar que esa bolita le pasó esto. O sea, ante lo desconocido voy a estar ansioso. Okay. O mañana va a haber examen. Pues no sé qué traer el Empieza el examen. nervio, ajá. Esas son emociones humanas normales. Pero cuando en lugar de cuando la persona no puede adaptarse a ellas, enfrentarla, cuando se paraliza, cuando dura más tiempo de lo esperado, cuando interfiere claramente con funciones como el sueño o la alimentación, la calidad de vida, entonces ya se vuelve una enfermedad. Entonces, mucho de cómo medimos la enfermedad mental tiene que ver con qué tanto le afecta en su funcionamiento. Una de las dificultades que tenemos es que no hay radiografías, resonancias o estudios que me digan, mira, ahí está la depresión, mira, ahí está la ansiedad. Sí tenemos pruebas neuropsicológicas que nos ayudan a identificar muchas cosas, o estudios de personalidad, con el apoyo de psicólogos y neuropsicólogos muy útiles. Podemos identificar, obviamente descartar cualquier cuestión neurológica a través de los estudios de gabinete, que son muy importantes, pero en sí el diagnóstico es muy clínico, sigue siendo muy clínico. Y eso es lo que hace a veces difícil el que digas a alguien. Nos pasa mucho con los compañeros de seguros. Oye, pero, pues, ¿cómo llegaste a este diagnóstico? Entonces, bueno, lo que usamos son escalas, entrevistas estructuradas, cosas que ya están basada en evidencia, ¿no? Como muchos médicos me comparten. Internacional,
que nos llevan al diagnóstico, con criterios establecidos en alguno de los dos sistemas principales de la Clasificación Internacional de Enfermedades, que está en su 11ª edición de la Organización Mundial de la Salud, que es la oficial, y hay la clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana, que también la podemos utilizar. Que se me hace bien interesante porque creo que encaja como en esas pláticas del día a día, ¿no? Algún compañero que llega triste y pues, ¿por qué no te animas? ¿Por qué no haces ejercicio? Y nos damos nosotros de consejeros en decirle cosas que puedes hacer para sentirte mejor. Échale ganas, todo está en tu cabeza. Sí, ¿no? Que son frases como los memes de ahora de, ¿te sientes triste? Pues no estés triste. Y es como, claro, si fuera tan fácil como eso, pero creo que es parte de que es difícil, ¿no? Pero, poder por ejemplo, medirlo. llega una paciente mía que está pasando una situación difícil y está muy deprimida. Dices que no puedo con esto, ¿no? Está viviendo una pérdida, ¿no? Es más grande que entonces dice, y nadie me entiende, doctor. Uh-huh. Nada más me dicen, pero bueno, ya pasaron 3 meses, ya es tiempo de que te adaptes. Sí. Tu hijo te necesita. Doctor, yo sé que mi hijo me necesita y yo sé que ya pasó tanto tiempo y yo quisiera estar bien. ¿A poco yo elijo sentirme así de mal? Pues no lo elige. Hay una parte que esa pérdida la lleva a la alteración biológica, la lleva a una cuestión de personalidad, la lleva a recuerdos de vivencias, porque aquí influye todo, lo genético, lo biológico, la personalidad y la historia. Que bueno, necesita un apoyo de terapia, necesita un apoyo farmacológico para vencer esta condición que tiene. No es que no, entonces dice, me siento incomprendida. Uh-huh. Y entonces no le pueden ayudar la gente a su alrededor porque se sienten juzgados por ellos, en lugar de sentir, tal persona me va a apoyar. Y creo que es un poco de las perspectivas, ¿no? Creo que es que todo está ligado. A lo mejor tus amigos y tu círculo de apoyo quieren brindarte pues su compañía o tratar de ser empáticos, pero si ellos nunca lo han vivido, no te van a entender. Y si tampoco tienen la educación, o no tenemos más bien, no tenemos la educación de qué trata una depresión, una ansiedad, pues ¿cómo le ayudas, no? O sea, es la parte de, yo como la parte que está externa, no tengo las herramientas para ayudarte, y yo también como la persona que estoy en la enfermedad o que la estoy viviendo, pues me siento incomprendida, ¿no? Y empieza este juego en mejor ya no le cuento a nadie, porque entonces me dicen que porque no me siento bien, y empieza siento que es como un hilo, ¿no? Que no termina. Entonces, además de sentirme mal, me siento culpable. Ajá. Porque no salgo adelante, porque no lleno las expectativas de mi familia. Ahora, hablamos de frecuencia. 1 de cada 5 niños que nosotros tengamos ahorita en la escuela, en la edad escolar, tiene algún problema de salud mental, déficit de atención, depresión o ansiedad. 1 de cada 5 niños. El 50% de las enfermedades mentales se presentan antes de los 14 años. No se diagnostican. Claro, se diagnostican 11 años después, en promedio, alrededor de los 25 años. Cuando los estamos entrevistando, a ver, cuéntame cómo te fue en la primaria, cómo te fue en la secundaria, cómo fue tu vida, y ahí vamos encontrando, ¿no? Sí. Y ahí vamos encontrando pues, datos y cosas que veían. Tampoco es para que nadie se sienta culpable. Hace un poquito veía una familia que decía, ay, doctor, es que ahora me doy cuenta que cuando fuimos a la excursión tal, mi hijo hizo esto, y es que cuando fuimos a tal, digo, sí, pero son hechos aislados que no podías hilar y darte cuenta que hoy son y esta estamos de enfermedad. acuerdo que a lo mejor hace 25 años, pues esta información, no, o sea, si ahorita está saliendo a la luz apenas, hace 20, 25 años era como de plano a catalogado. El que va al psicólogo o al psiquiatra es porque está loco, ¿no? Y tal cual, o sea, porque yo lo he escuchado incluso en mi familia, claro. Esas frases que dices, así crecí, con esa idea crecí. No, y todo ir al psicólogo, ir al psiquiatra era es terrible, peor, ¿verdad? ¿no? Sí. Y en realidad los psiquiatras lo que más vemos son depresión, ansiedad y trastornos de carácter, cuestiones de que no me adapto a mi vida, tengo un carácter a lo mejor muy rígido o muy explosivo o muy egocéntrico o muy dejado, ¿verdad? Y entonces todo el mundo abusa de mí. Esas cuestiones de carácter se trabajan en terapia, sí. Y no necesariamente con fármacos, pero los tratamos los psiquiatras y los psicólogos. De hecho, los psiquiatras y psicólogos no competimos, trabajamos en equipo. De la mano, de eso yo me di cuenta y eso lo viví yo en personal hace 2 años y medio. También me diagnosticaron con un cuadro depresivo y fue mi psicóloga, o sea, desde que yo empecé a ir con ella me dijo, mira, tú ya traes varios rasgos que me dicen que vas rumbo a una depresión, vamos a trabajarlo primero para
evitar que llegues a ese punto, pero si yo ya veo que no podemos con pura terapia, pues entonces le hablo a mi amigo, que es psiquiatra, y entonces vas con él, ¿verdad? Y me acuerdo que cuando llegamos a ese punto yo decía, pero es que ¿por qué me vas a mandar al psiquiatra? Y yo hace 2 años y medio le decía, es que de verdad no estoy loca, o sea, yo sí me quiero levantar, yo sí me quiero sentir mejor, pero no puedo. Y ella me explicaba, es que a ver, Fer, no estás loca. Te estoy mandando porque a lo mejor tu cerebro necesita ciertos químicos que solamente un psiquiatra te va a poder ayudar. Y era como, yo misma decía, ay, qué difícil, porque me quiero sentir bien, pero no me puedo levantar de la cama, pero es que entonces estoy loca. Y era así un jugar en mi mente de, pues va, o sea, vamos a intentarlo, ¿no? Pero es difícil. Ahora fíjate, la pandemia, muy pocas cosas buenas se pueden obtener de la pandemia, pero en salud mental hizo que la gente volteara a ver la salud mental, la desestigmatizara un poco y buscar ayuda. Sí. Pero el dato es alarmante porque antes de 2020 se consideraba que 1 de cada 8 personas en el mundo en ese momento tenía un problema de salud mental. Vamos hablando del 12 al 14%. Después del 2020 es 3 de cada 8. O sea, cerca de un 35-40%. Es muy alto. En este momento, o en el momento del 2020, en plena pandemia. Sí, cuando estábamos todos en casa. Eso hizo que nuestros servicios fueran muy requeridos. Nuestros consultorios se llenaron. Sí, yo me acuerdo que para conseguir cita con el psiquiatra era de, no, pues espérate un mes. Y yo, es que no me puedo esperar un mes, o sea. De por sí hay deficiencia de psiquiatras en México. Probablemente seamos unos 6,000 unos 9,000 psiquiatras a 10,000 en México. En el país. Necesitamos como 20 y tantos mil. O sea, no, estamos muy deficientes, ¿no? Por eso necesitamos que mucho médico de atención primaria sepa atender depresión, ansiedad y las cosas que no son tan graves que se puedan atender desde un primer nivel de atención. Y la otra cosa que pasó es cómo cambió el perfil del paciente con riesgo suicida, que es obviamente la complicación más grave que tenemos en psiquiatría es que un paciente se quiera quitar la vida y sobre todo que lo logre. Las cifras en México hasta 2017, que fue publicadas en 2019, pero en 2017 era que 5.1 por cada 100,000 habitantes cometían un suicidio consumado. 5.1 por cada 100,000. Pero las cifras se iban de esta manera. Entre la población de 15 a 29 años subía a cerca de un 10%, o sea, se doblaba. Y si eran hombres en ese rango de edad, 15.1%, prácticamente el triple, el grupo más alto de edad. Eso no pasaba hace 25 años. El grupo más alto de personas que intentaban suicidarse y lo lograban eran hombres de 65 años para arriba, viudos, solteros, divorciados, jubilados, o sea, solos básicamente y con pocas motivaciones en la vida. Hoy pasa gente muy joven y esto es una tendencia mundial. Ahí sí no somos el primer lugar. En Latinoamérica somos como el 5º lugar. Hay países como Brasil, Argentina, Colombia que nos ganan. Pero como quiera estamos muy alto. Altísimo. Sí. Y es tendencia mundial, no solo en Latinoamérica. Y tendencia mundial que sean jóvenes. Y que empieza a haber una cifra muy alta ya de niños de 10, 11 años. Que creo que ese es un mito muy grande que tenemos, Doc, porque incluso cuando los buscábamos y recopilábamos de que, bueno, ¿qué mitos tienes acerca de la salud mental? Es que en los niños no sucede. Y tú al principio del episodio lo mencionabas, ¿no? O sea, en niños sí existe la depresión. Y hay niños que van a tener TDA, ansiedad, etcétera, y que, no sé, ahí tú me dirás, ¿por qué no se diagnostica a tiempo? O sea, es por esta creencia de decir, no es que mi hijo está bien y tiene una vida súper feliz y entonces no tiene por qué tener este tipo de enfermedades. Uno no puede pasar en mi hijo, ¿por qué? Si no le falta nada, pues no tiene que faltarle algo. O sea, puede ser una cuestión biológica, puede ser una cuestión muy vivencial, puede ser otras cosas de la vida, ¿no? Y además no le falta nada material, no significa que no le falte nada emocional, hay muchos factores. Y ¿qué pasó con los años? Hoy diagnosticamos déficit de atención, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el famoso TDAH. Pero ¿qué pasaba en las generaciones anteriores, en mi generación? Es un niño inquieto, es un niño chiflado, es un niño travieso. ¿Qué hay que hacer? Pues disciplinarlo. Se curaba con la chancla, ¿no? Entonces, el cinturón, la chancla, ¿verdad? Sí. Algunas personas con déficit de atención, que no fue muy leve,
Pues la verdad es que fueron adelante a pesar de eso, con medidas disciplinarias. Había papás más sensatos que aunque no sabían exactamente lo que les pasaba, decían, mi hijo es muy inquieto y yo lo que necesito es tenerlo ocupado todo el tiempo. Recuerdo en el caso de un colega médico muy brillante, no psiquiatra, no voy a decir de qué especialidad es, pero una persona muy brillante, muy exitosa, que él decía, mis papás lo entendieron muy fácil cuando éramos estudiantes. A mí me metieron a hacer de todo. Pues yo estaba estudiando, estaba en fútbol americano, estaba en karate, estaba en no sé cuántas clases. Y entonces estaba tan ocupado que toda mi energía se iba ahí. Me la gastaba. Bueno, lo canalizaron bien. Claramente una persona con déficit de atención, si hoy lo pudiéramos diagnosticar, pues él ya salió adelante y aprendió herramientas en su vida para poder vencer su déficit de atención. Sí. Pero pues la gente hacía lo que podía con lo que conocía. Que ese es un punto, yo me acuerdo cuando llegué con el psiquiatra, así tenía 20 minutos con él y me dijo, tú sabes que tienes TDA, ¿verdad? Y yo, ¿qué? Yo no sabía que era el TDA. Y yo, ay, ¿eso me va a dar medicamento o qué? Y me empezó a hacer muchas preguntas de mi infancia, eso me sorprendió, o sea, muchas preguntas de cómo eras en la escuela, cómo eran tus calificaciones, y me daba ejemplos de la vida, a ver, si estás en una fila, te sientes así, 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 y yo, no, pues sí, totalmente, ¿no? Y me dice, bueno, si quieres un diagnóstico como tal, bueno, hay pruebas que te pueden ayudar. Me dijo, pero tú eres una de esas niñas con TDA que tus papás supieron cómo ayudarte, porque yo estaba igual en ballet, en vóley, en todas las actividades que pudieran. Me dice, porque tienes carrera universitaria, maestría, etcétera. Entonces, has sabido cómo acomodar un poco ese tema del TDA, pero no sabías que lo tenías. Y ya, obviamente, cuando investigas y cuando te pones a leer, dices, claro, sí, ya entiendo por qué me pasaba esto, por qué me siento así, por qué mi cerebro a veces es tan difícil como conectar ideas, o por qué soy tan así como tan pragmática y de procesos. O sea, empiezas a entender. Pero, y se lo platicaba a mis amigas, y era como, igual, ¿no? ¿Qué es eso de TDA? Ay, oye, yo también toda mi vida fue así. Y así es como te vas enterando ahora, ¿no? Porque, pues, antes no había esta educación, o no había videos en YouTube y en TikTok que te dijeran qué era o cómo le puedes hacer con un hijo si tiene TDA. O sea, sí es como, pues los papás hacían lo que podían con lo que tenían. Seguramente hay alguien en tu familia con déficit de atención. Sí. Porque esto viene en una línea familiar así bien clara. Sí. Yo tengo un hermano claramente con TDA. Yo soy un poco distraído, pero me concentraba bien. Tenía mis herramientas, ¿no? Para poner atención o lo que sea. Pero yo desde la secundaria, por ejemplo, me paraba en el salón. Siéntate. ¿Le puedo poner más atención parado, profesor? Y acababan por dejarme porque me iba bien y porque no daba lata, pero me tenía que parar, no me podía quedar sentado. Y pues claro, pues tengo 2 hijos claramente con TDA. Pues sí, o sea, hasta la línea es muy marcada, ¿no? Sí, muy marcada. Y tengo 2 hermanos con así muy marcado el TDA. Y bueno, mis papás hacían lo que podían, pues darles. No eran excesivamente disciplinados, eran más bien de a ver qué necesitas para estar ahí, pero bueno. Y por el lado de la ansiedad, decía que también tenemos que ver esta diferencia. Porque los 2 trastornos psiquiátricos que más vamos a ver son depresión, por mucho, que puede llegar hasta un 15-20% de la población, doble frecuencia en mujeres que en hombres, no porque sean mujeres, no por cuestiones hormonales, hay que ser claro en eso. O sea, sí influye los periodos de inestabilidad hormonal en la mujer y el estado de ánimo. O sea, sí tenemos... hay una relación directa. Hay alguna relación en cuestiones afectivas y perimenopausia o los periodos cuando empieza la menarca, o sea, cuando van a tener la primera de su menstruación. Sí hay algo de eso alrededor de la ovulación, ¿verdad? Hay un trastorno disfórico premenstrual. Pero la realidad es que es el estilo de vida. Seguimos en un mundo que hace que la vida de la mujer sea mucho más complicada. Tienen que luchar más por los puestos de trabajo, ganan menos que los hombres, son mucho más cuestionadas, el estilo de vida es mucho más difícil, porque a mí nadie me va a cuestionar porque no estoy ahorita cuidando a mis hijos, ¿no? Pero a una mujer sí la estarían cuestionando, ¿verdad? Ahí está, no sé qué, pero en lugar de atender a la familia, ¿no? O sea, esas cosas siguen, por mucho que se ha modernizado nuestra sociedad. Siguen pasando, eso. Sí, es parte del día a día. Entonces, totalmente. Hay que decirlo claramente, es el doble en mujeres que en hombres, pero no es debilidad, ni es meramente una condición atribuible al género. Okay.
Y la ansiedad también se da más frecuente en mujeres que en hombres. De nuevo, hay muchos otros factores. Además, la mujer está más acostumbrada, la sociedad le ha enseñado que sí puede hablar de sus emociones. Sí, es un poco, está más normalizado el que porque incluso lo dicen, ¿no? Ay, es que la mujer ya va a empezar con sus cosas y que si se siente mal y quejarse con la amiga, ¿no? Y al hombre, Sí, pues sí, no. los chicos no lloran, ¿verdad? Sí, O sea, sí, sí. eso es una cosa que traes así impregnada, ¿no? O sea, traes un sello de no, tú tienes que hacerte cargo y no te puedes dejar llevar por las emociones, también está mal. También tenemos que poder hablar de las emociones, también podemos hablar de cómo nos sentimos, sin miedo a ser juzgados. ¿Y eso está relacionado, Doc, a las estadísticas que mencionaba del suicidio en hombres? Claro, Okay. tienden más a guardárselo y los hombres por cuestiones hormonales, ahora sí, la testosterona nos hace más violentos. Okay. O sea, tenemos mayor capacidad de actuar con violencia, ¿no? Entonces, somos más impulsivos. La mujer tiende a pensarlo más y a pensar más en las consecuencias. Porque ese es un gran factor. La persona que se quiere suicidar lo ve como un alivio. Okay. O sea, la gran mayoría de las personas que intentan quitarse la vida, cuando logras entrevistarlas bien y hablar en un ambiente que no los va a juzgar, no te van a decir que se quieren quitar la vida, te van a decir que traen un sufrimiento muy grande. Y quieren sentir alivio. Quieren sentir alivio. Y no encuentran otra manera. Ok, o sea, ellos creen que esa es la manera de decir, ya, no voy a sentir como esta preocupación, esta ansiedad, cualquier emoción que pudieran estar sintiendo. Así es. Qué fuerte. Que creo que ahí es donde hay otro mito muy fuerte, que es que la terapia es solamente para personas con problemas graves. Yo lo he escuchado muchísimo porque es un, pues no llores, tú solita puedes, tu problema no es tan grande si lo comparas con el de fulanita, ¿no? O, ay, es que eso es algo material, no pasa nada. Y empiezan como a hacer chiquito tu problema que hasta tú te lo crees, ¿no? Y dices, ¿tienen razón? Nosotros tenemos mucho que agradecerle a Odín Duperón, que dice que la psicoterapia es canasta básica. Sí. Dice leche, huevos y psicoterapia. Dice es canasta básica. Y en sus obras pues difunde mucho esta idea. Y realmente, yo no digo que todo el mundo deba de ir, pero a todo el mundo le puede servir. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una manera en que tú analizas tu conducta, tus decisiones, tus emociones, tu entorno, tu historia de vida, el que te lleva a tomar cierto tipo de decisiones y aprendes, ¿no? También veía una mujer joven, dice, es que ¿por qué siempre escojo este tipo de parejas? Me dice, creo que ya encontré el hombre de mi vida, ya estamos listos y vemos todo maravilloso y de repente me doy cuenta que sigue siendo una persona que me maltrata, que no me valora. Uh-huh. Y bueno, porque hay un patrón en ti. Dice, los atraigo. Le digo, es que no solo los atraes, sin querer los eliges. Sí, ¿Y por qué? Porque tenemos un patrón de personalidad de algo que nos es familiar, no necesariamente sano. Uh-huh. Nos es familiar porque nos es conocido. Entonces la gente pasa por tu vida y con quién vas a sentir inmediatamente una conexión, con los que se parecen al estilo del que tú conoces. Claro. Que puede ser totalmente enfermo, pero entonces en automático generas se hace un clic, ¿verdad? Un vínculo. Porque es lo familiar. Es lo familiar. Es lo familiar. Y lo familiar no necesariamente es lo sano. Uh-huh. Eso hay que dejarlo. Pero claro, entonces si no aprendemos, por ejemplo, tenemos una repetición de conductas. Y entonces dices, otra vez dejé todo para el último, otra vez estoy el último día estudiando, entregando mi reporte, lo que sea, pero si ya sé que hacemos. Y ahí no estamos hablando de un tema de depresión, no estamos hablando de un tema de personalidad. Ajá, exacto, es algo del día a día. Yo me acuerdo que con un compañero, un amigo, cuando yo le platicaba, él me cuestionaba, es que ¿por qué vas a terapia? Y a lo mejor yo voy porque sí lo necesito y tengo algunos temas que pues quisiera tratar, ¿no? Me decía, es que yo no siento que lo necesite. Y justo es lo que tú mencionas, que es, no vas a ir porque tienes un trastorno, porque tienes depresión, pero la terapia te da herramientas que te ayuda a tomar mejores decisiones de todo. Conocerte personal, mejor. el trabajo, exacto, conocerte mejor. Yo tengo una amiga que ella sí es, yo no voy a ir a terapia porque no lo necesito, porque yo solita puedo, y es como, ok, pero estaría padre que pudieras tomar mejores decisiones en tu vida, ¿no? Pero sí, o sea, es como esta creencia todavía de, pues es que mis problemas no ameritan el tener que ir, ¿no? Entonces es...
Ahora, las enfermedades mentales, si se descuidan como cualquier enfermedad, se complican. Sí. Entonces, a veces la gente piensa, es que es muy caro el tratamiento, es que es muy caro ir a terapia o conseguir medicamentos psiquiátricos o lo que sea. Como toda enfermedad, lo más caro es una persona con complicaciones. Vuelvo a los ejemplos de diabetes e hipertensión. Le cuesta más caro a una familia o a la sociedad o al sistema de salud un diabético complicado que el diabético tratado con los mejores medicamentos, por muy caros que sean. O sea, las complicaciones, las hospitalizaciones, todo lo que implica que alguien se enferme y requiera que la familia lo cuide y deje de ir a trabajar. O sea, hay muchos costos asociados a una complicación médica. Lo mismo pasa con las enfermedades psiquiátricas. Si se complican, para que alguien los cuide, para que alguien los atienda. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener problemas. No he hablado de eso. 53 personas de las personas con adicciones iniciaron su adicción tratando de aliviar depresión, ansiedad o déficit de atención. Porque no sabían que tenían Porque eso. no sabían. Y luego generaron un problema primario de adicción que ya... Entonces, ¿qué pasa? Tienes que atenderlos, tienes que hospitalizarlos. ¿Sí? Tienen que ir a rehabilitación y empieza un tema ya no solo de la persona, social, de la familia, o sea... Una depresión severa con ideación suicida, probablemente lo tengas que hospitalizar. Un paciente con trastorno bipolar que se descompensó, tiene estas etapas de manía, que es como etapa de un estado de ánimo muy acelerado, elevado, donde no perciben la necesidad de dormir, sienten que pueden con todo el mundo, se sienten dioses, ¿verdad? Yo sé todo, nadie me entiende, y entonces están todos acelerados y tomando malas decisiones, haciendo malas inversiones, metiéndose en conductas de riesgo. Para cuando se dan cuenta, tienen un montón de problemas y a veces hay que hospitalizarlos de nuevo. La enfermedad bipolar, el trastorno bipolar es periodos de manía o periodos de depresión, igualitos a la depresión mayor. Los pacientes esquizofrénicos es la enfermedad psiquiátrica más grave, es solamente el 1% de la población mundial, pero contribuye con el 15% del costo de los sistemas de salud. Porque es muy caro, me imagino. Es muy caro tratarlo. porque se complica, porque no se atiende a tiempo y entonces de nuevo tienes que hospitalizarlo, de otro tipo. Entonces, el hablar aquí de prevención permitiría mucho evitar las hospitalizaciones. Por supuesto, no hay que tenerle tampoco miedo a la hospitalización. Hay mucho mito alrededor del hospital psiquiátrico. Sí. Muchísimo. Hay muchas películas que te cuentan historias terribles de hospitales psiquiátricos. Y no es cierto. Los hospitales psiquiátricos, y te puedo decir que aquí en Nuevo León, tanto a nivel estatal, el Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario, el nuevo hospital psiquiátrico del Estado, y lo poco que hay en el medio privado, en la clínica que yo dirijo, no tiene nada que ver con lo que la gente piensa. Son lugares muy humanos, donde el tratamiento es integral, donde se les maneja con psicoterapia, psiquiatría, terapia de familia, estudios, electroencefalografía, estudios de imagen, genética, donde también se puede ver, si requiere, técnicas que se llaman de neuromodulación, que es la estimulación magnética transcraneal, por ejemplo, que ya son métodos muy modernos de tratamiento, nada salvajes, nada con mucha seguridad. O sea, también hay que hablar de esto. Los tratamientos psiquiátricos han avanzado mucho. Yo soy profesor de ética en psiquiatría, entonces eso creo que es importante que lo mencione. Entonces, los aspectos éticos en respecto a la protección de los derechos de la enfermo mental también han avanzado mucho. Y también hay que romper los mitos, no solo de buscar la ayuda de la terapia o de ir al psiquiatra, sino cuando algún familiar tuviera la situación grave que requiere una hospitalización, no va a ser maltratado, no va a ser abusado, no va a estar en una esquina donde nadie lo va a ver, no va a estar mal alimentado. Sí. O sea, en los tratamientos hoy se hace mucha terapia ocupacional, baile, yoga, o sea, hay toda una integración de técnicas. Se busca que haya espacios verdes, eso no es tan fácil, pero que haya áreas verdes, o sea, muchas cosas que le ayudan a tener un mejor entorno para que la persona solo se pueda enfocar en estar bien. Eso sí, los tratamientos son más largos, no son 2 o 3 días, requieren semanas, requieren modelos integrados, pero sí hay que romper esos mitos, ¿verdad? Ay, que siento que nosotros aquí pudiéramos hablar muchas horas de todas las ramas y de todo lo que existe alrededor de la salud mental. Pero bueno, lamentablemente no tenemos tanto tiempo, esto amerita otro episodio. Pero antes de ir cerrando, Doc, me gustaría, generalmente siempre le pido a los especialistas que nos den consejos para la comunidad. Y en este caso me gustaría que nos diera 2 tipos de consejo. Uno, enfocado a aquellas personas que pudieran sentir
que pudieran no sentirse bien, qué pueden hacer o qué le podría aconsejar a usted, y también a las familias, amigos, a todos esos personas de apoyo que hoy en día conocen a alguien que está pasando por esto, pero no saben cómo apoyar, ¿no? ¿Qué nos podría recomendar? Si alguien siente que sus emociones, ya sea de tristeza, angustia, ansiedad, algún día también hay que hablar de ataques de pánico, que es otro tema muy importante, que si tienes un nivel de ansiedad o de tristeza que no te permite funcionar, póngale mucha atención a lo que llamamos la anedonia. La anedonia es la incapacidad para disfrutar de las cosas. Y cuando tú dejas de disfrutar de las cosas, algo anda mal. Es un dato muy claro de enfermedad. Eso no está bien. Entonces, no temas pedir ayuda. Hay que entender que psiquiatras y psicólogos estamos preparados humanamente para ayudar sin juzgar en un ambiente donde se va a integrar medicina basada en evidencia. También, esto aplica también para psicología y neuropsicología. Que tengamos hábitos saludables. Tenemos una sociedad donde no tenemos hábitos saludables. O sea, dormir bien, comer bien, llevando buena dieta, y hacer algo de ejercicio, tener actividad física y tener alguna actividad placentera en nuestra vida. O sea, eso es muy importante. Estamos muy enfocados en trabajar, producir. Oye, ¿qué haces para distraerte? No tengo tiempo, doctor. No está bien. Como hormiguitas, ¿no? Sí. El estudiante que no duerme, por ejemplo, sin que nadie, terriblemente en las escuelas no nos enseñan, ni siquiera en la Facultad de Medicina, que cuando tú estudias algo, necesitas dormir para que se te grabe en la memoria. Si no duermes, no se guarda. Ay, y entonces, ese es un hábito que los estudiantes no teníamos o tenemos. No teníamos, pero ya te dice. Entonces dormir bien, comer bien, hacer ejercicio y tener actividades placenteras. No tener miedo a hablar de nuestras emociones. Y a las familias, ¿qué les puedo decir? Si no sabes a lo mejor cómo resolverlo, da mucho alivio que alguien te escuche y no te juzgue. Escuchen sin juzgar y luego, ¿cómo te puedo ayudar? Podemos buscar a alguien que nos ayude, o sea, romper ese mito. Los papás a veces sentimos que que cuando un hijo me platica un problema yo tengo que darle la solución. Es muy común que pensemos eso. Pues no tienes que darle la solución, pero cuando menos sí ayudar a encontrarlos juntos. Escuchar sin juzgar y aprender a hablar de emociones. Eso es lo que yo podría recomendar. Me encantó. Muchísimas gracias. Gracias, Doc. ¿Dónde te podemos encontrar? Cuéntanos si estás en redes o dónde consultas. Tengo un consultorio aquí en San Pedro, en la Colonia del Valle. Dirijo la clínica Punto de Partida, que está en Obispado, en José Benítez. Nos pueden encontrar como Grupo Punto de Partida. Ahí están hay 6 clínicas en la Ciudad de México y esta en Monterrey, que ayer cumplimos un año de funcionar. Felicidades. Es difícil tener un hospital psiquiátrico privado en Monterrey, es muy complicado, hemos tenido muy buen apoyo porque hay una necesidad. Entonces, si nos buscan como Grupo de Partida, como Dr. Omar Caguas Valle, también aparecen en mis redes y pues estoy para servirles. Muy bien, pues excelente, muchísimas gracias. Este es uno de los primeros de muchos que vamos a tener acerca de salud mental. Ya más adelante podremos ahondar en depresión, ansiedad, ataques de pánico también, ataques de ansiedad, incluso en temas un poquito más complicados como el suicidio. Entonces, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy. Fernanda. Y gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron en YouTube y en Spotify. Ya saben que si les gusta este episodio, compartan, comenten y nos vemos en el siguiente. Bye. Hasta luego.